Más o menos, aquí estamos de nuevo en este espacio que dedicamos quincenalmente a la psicología y hoy concretamente a las demencias con el doctor en psicología Joan Llinàs. Muy buenos días. Muy buenos días. De él diremos que es titulado en psicología clínica y con una experiencia de décadas, sin afear su edad, en neuropsicología, ¿verdad? Ninguna, no la escondo, 20 y pico. No, claro, pero estaba pensando... cuarto de siglo sí que lo llevamos con estas cosas. Bueno, pues ahora es cuando empieza a florecer el científico y el experto y es cuando empieza a saber de verdad cosas. Pues sí. Doctor Llinàs, le hemos invitado para que nos hable un poco de las demencias desde la perspectiva de la psicología clínica, de la neuropsicología. Y yo quiero que, para empezar, nos haga un resumen, una explicación del abordaje de la definición desde la perspectiva de la psicología de lo que es la demencia y de su abordaje desde la psicología clínica o la neuropsicología. Yo quizás, incluso corriendo el riesgo de ser un poco rompedor, hablaría de ella no desde un punto de vista concreto, no buscando apartados, sino de un trabajo en común. Uh-huh. Es decir, para mí la demencia es simplemente una pérdida progresiva de lo que nosotros podríamos decir a nivel de calle, los psicólogos, inteligencia, facultades intelectuales, en relación a una serie de enfermedades concretas del cerebro. Y es sencilla y llanamente eso. Luego, cuando ya vas profundizando, la cosa ya va siendo un poco más liada, pero en esencia es eso. Hay una enfermedad en el cerebro y eso produce una pérdida progresiva de funciones con las cuales la persona pues va dejando de ser ella misma. Es importante, me imagino, hacer una aclaración terminológica, porque hay enfermedades y problemas patológicos que, desgraciadamente, por esa insensibilidad que tenemos todas las personas, se utilizan un poco como insulto, y eso no solo es cruel, no solo es inadecuado, sino sobre todo es acientífico, por decir, eres un demente. No, a ver, la demencia es una cosa muy concreta, ¿no? Muy generalmente concreta. Y si nos vamos al concepto y a los cambios de significación del concepto, la demencia antes era la locura en general. Claro, a eso me refería, ¿no? O sea, dementes, ley de vagos y dementes, ley de no sé qué, o sencillamente dentro de las clasificaciones antiguas. La demencia y ahí se metía pues todo. No. Ahora, la demencia está claro que es eso, pérdida progresiva en relación a enfermedad. ¿Y cómo empieza a manifestarse, o sea, cómo empieza a concretarse esa pérdida, eso que como decía, que me ha parecido además una definición muy interesante, eso que nos hace dejar de ser nosotros mismos, ¿no? Ahí es cuando nos pilla, porque claro, tenemos la idea de que... o hemos tenido la idea, porque la cosa empezó así, de que uno piensa en demencia y piensa en enfermedad de Alzheimer, y esa nos la conocemos, diría, casi toda la población. Hemos leído 1000 reseñas de cómo empieza, de cómo se desarrolla, etcétera. Pero y la demencia asociada a Parkinson, que es totalmente diferente, y la demencia asociada a la enfermedad de Huntington, que es totalmente diferente, y las demencias frontotemporales, tanto sean por una afectación biológica, que es por la aparición de lo que se llaman cuerpos de Lewy, o por cualquier otra cosa que esté lesionando esas zonas. Claro, la aparición determinan una forma de aparición distinta, más o menos rápida, y una sintomatología, un colorido, una película totalmente distinta o muy distinta. Claro, en función de lo que nos vamos encontrando, de lo que nos vamos viendo, es cuando vamos a poder diferenciar cuál es una y cuál es otra. Antes era todo pues ese cajón desastre. Incluso al Alzheimer se llamaba arteriosclerosis. ¿Vale? Metíamos el componente vascular, que también es un tema bastante de futuro, que ya lleva ya años en estudio, lo que es el deterioro pues por enfermedades vasculares, y no solamente las grandes embolias de turno, sino los pequeños accidentes casi siempre, y ya desde el terreno de psicología, porque en el fondo no dejan de ser por esas pequeñas enfermedades vasculares cuya razón de ser en el fondo está un poco en esos hábitos nocivos que vamos paseando por el mundo. ¿La demencia es una cosa de viejos, doctor Llinàs? No, señor. Sí que es cierto que algunas patologías que llevan a demencia tienen como mayor porcentaje, tienen ahí ese efecto edad.
El Alzheimer sería una, pero no podemos olvidar que también hay determinados grupos de enfermedad de Alzheimer que tienen un inicio muy precoz. Hay Parkinsons muy precoces que pueden desarrollar deterioro. La enfermedad de Huntington, a partir de la cuarta década de vida podemos empezar a hablar de deterioros. Luego no están ligados a la edad, sino a la enfermedad que lo provoca. Quiero que nuestros oyentes sepan, y usted lo ha visto, que mi pregunta era provocativa. Ahora pensaba a ver si diciendo viejo se me enfada alguien, ¿no? Pero es que es un poco lo que se comenta. No, esta está de mente senil. Sí. Hacemos diagnósticos en casa, ¿no? Sí. A mí lo que me fastidia es oír hablar de terceras y cuartas y quintas edades. Yo de mayor quiero ser anciano o viejo directamente. Sí, también es cierto. La demencia, ¿cómo podemos...? O sea, la manifestación de la demencia dentro de ese desconocimiento general que hay por esa ambigüedad de la palabra, por ese uso exacerbado, ¿cómo se manifiesta? Vamos a ver. Dejamos de hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, ya sé que es un ejemplo muy raro el que voy a dar, porque incluso pensando en que yo no estoy iniciando una demencia, este año me ha pasado por primera vez. Pero es el hecho en que toda la vida has estado haciendo tu declaración de Hacienda tú solito y luego este año la has hecho, pero te ha caído una inspección y no por fraude sabidos y por haber, sino sencillamente porque has hecho una verdadera animalada poniendo y desponiendo cosas donde tenías que ponerlas o no. Es decir, esas cosas que habías estado haciendo, que ya no, pérdida de memoria que tampoco hay que alarmarse. Todos nos dejamos las llaves, todos perdemos un papel, todos nos podemos dejar el fogón de la cocina abierto. El problema es cuando eso se va repitiendo en una variedad de cosillas a lo largo de una serie de meses y vamos detectando eso. Generalmente lo detectan más el entorno que propiamente la persona que lo sufre, que a veces incluso tiende a negarlo, a esconderlo, a justificarlo. El problema también que nos hemos encontrado es que este tipo de cosas precisamente está en ese error de considerar envejecimiento y enfermedad. Puesto que el abuelo chochea. Cuando el abuelo chochea, pues le justificamos el chocheo pues porque está mayor. No, señor. Algo le hace no tener un... A ver, que un problema de memoria puede ser desde el simple estrés cotidiano hasta cualquier forma de demencia de rapidísima evolución. Entonces hay que ir a buscar qué es lo que ocurre ahí, qué podemos hacer con ello. ¿Con qué elementos cuenta el psicólogo para el tratamiento? No para la detección, y luego hablamos del tratamiento. Porque ustedes desde resonancias magnéticas a electroencefalogramas... Depende de por dónde se mueva. Ya. A ver, el neuropsicólogo está más que acostumbrado a ver resonancias magnéticas. Lo digo porque muchas veces se limita el psicólogo al despacho, vamos a ver, a la mesa. Mesa, despacho, hablas, puedes pasar una serie de tests, etcétera. Pero el conocimiento de neuropsicología no es pasar un test. Sino incluso diría yo que es pasarlo con la experiencia de los elementos cualitativos que estás tuviendo mientras estás realizando el test. Y haces que te haga el test y no tengo nada en contra siempre y cuando esté bien entrenado, claro. Y claro, con tiempo lo van viendo y puedes tomar notas, pero lo importante es no que te lo haga el auxiliar para luego tú mirar el resultado. A mí me gusta ver cómo se responde. Esos elementos más cualitativos que te dan. A mí me da igual si me ha respondido bien o mal. Yo quiero ver cómo me respondes. Ese elemento me da pistas para intentar ser un poco más fino. Pero además de eso, ¿y por qué no? Vuelvo a decir, estamos hablando de un tipo de patología que no es específica de un tipo de profesional. Quizás lo ampliaría prácticamente todo lo que es el ramo sanitario. ¿Qué importa si has estudiado medicina o has estudiado psicología? Vamos a ver, hay unos datos de resonancia magnética, hay unos datos de SPECT, hay unos datos de PET, hay unos datos de 1000 pruebas. ¿Por qué no leerlas? ¿Por qué no integrarlas en tu...? Y eso es lo que realmente en neuropsicología hacemos. Quiero decir, en mi grupo de trabajo tengo la suerte de que, igual, si no les ha pedido el neuro, oye, ¿ha pedido? No la ha pedido todavía. Bueno, pues ve pidiéndola y a veces me llega a mí antes y va integrada en mi informe. Y hablamos el mismo lenguaje, en el fondo.
El tratamiento, evidentemente, es distinto. Nunca me atrevería yo a, entre otras cosas, por la ley me lo prohíbe, y evidentemente mi desconocimiento sobre el tema es total y absoluto en el sentido de la aplicación. No me atrevería a recetar fármacos ni a dar fármacos, pero en lo que es el tema de diagnóstico todos estamos hablando el mismo lenguaje. ¿Cómo acude el paciente? ¿Acude derivado? ¿Acude porque su familia se lo indica? ¿Acude porque ve que algo no funciona? Hablamos de demencias, ¿eh? Afortunadamente empezamos a ver personas que empiezan a notar problemas con su memoria voluntariamente, o sea, voluntariamente en el sentido de espontáneamente vienen y nos plantean sus problemas, que estoy empezando a perder, que me va mal el trabajo, que me estoy olvidando de esto o del otro. Y antes sí que es cierto que cuando te llegaban acompañados por la familia, y además en unos estadios de progresión de enfermedad en los que poca cosa podías hacer. Bueno, es que siempre se pueden hacer cosas. El nihilismo terapéutico, negarse a tratar por edad o por irreversibilidad, es algo que deberíamos alejar de nuestras mentes cuando nos dedicamos a la salud. Pero sí que es cierto que antes te llegaban y dices, bueno, es que pensábamos que como era la vejez, etcétera. Entonces, claro, dices, bueno, ojalá me hubiera llegado. Y claro, te lo traían porque ya el nivel de problemáticas conductuales, de problemáticas intelectuales que había en el entorno eran ya lo suficientemente graves para crear alarma. ¿Y qué se puede hacer con estos pacientes? Imagino que cada paciente una cosa, pero muchísimo. Para luchar contra esa desesperación de total. Vamos a ver. En demencias tenemos un arsenal terapéutico, tanto bioquímico como psicológico, tremendito. ¿Qué hacemos? Pues primero de todo un buen diagnóstico. No es lo mismo tener un Alzheimer que tener una demencia frontotemporal. Y eso lo tengo más que claro. Además, sobre todo, hablando de la frontotemporal, que es, hablando mal y con perdón, un poco puñetera, porque a veces nos complica por sus características. Entonces, claro, primero diagnostica bien aquello. Y diagnostícalo al paciente, diagnostica el entorno. Y a partir de ahí trabajas. Y trabajas con el paciente y con su entorno. Y además trabajas con la gente que lo va a tratar. Es decir, no se trata tan solo de formar a la familia, se trata de formar a los cuidadores, se trata de formar al personal que trabaja en residencias de asistidos, porque claro, no conocen absolutamente nada del tema de demencias. Hay que prepararles desde el punto de vista de conocimientos de lo que va a entrar, sino desde lo que se va a encontrar. Porque lo que nos preocupa mucho en demencias es un tema de que sabemos que nuestro paciente puede estar perdiendo alguna facultad intelectual, pero lo importante son los problemas conductuales. Que mi abuelo pierda memoria lo tengo claro durante el día, pero a mí lo que crea una disrupción en el entorno es ese grito gutural a las 3 de la mañana cuando se te despierta, cuando está a oscuras, cuando está desorientado, cuando no sabe dónde está y aparece ese grito. Sobre ese tipo de cosas sobre las que se trata. Se intenta entrenar, potenciar todo lo que está ahí, todo lo que permanece dentro del individuo que tiene el problema. Trabajamos con el entorno a nivel del manejo de síntomas, al manejo de las complicaciones emocionales que pueden aparecer. Y ahí, claro, ya no solamente un equipo con un neuropsicólogo, es que también el psicólogo clínico debería intervenir, es un tema de grupo. O sea, el conocimiento de la neuropsicología puede ser el mismo base o entroncal con el del psicólogo clínico, pero a la hora de trabajar estamos hablando de especialidades con cuerpos de conocimientos brutalmente enormes que ya no podemos ser renacentistas. En ese sentido hacemos de todo. ¿Y la mejoría es palpable? Vamos a ver. Dependiendo del caso y de la evolución. Pero por lo general, la demencia, por definición, suele ser progresiva, suele ser irreversible. Estamos hablando de los grandes grupos de demencias. Luego hay otras que, digamos, tendrían un origen más médico, que trabajado ese problema metabólico, etcétera, trabajada esa infección, etcétera, la cosa pues vuelve a la normalidad o nos quedamos con una defectología residual.
Ahí sí que el trabajo es más agradable, pero cuando estamos hablando de Alzheimer, no olvidemos que la resolución va a ser la que va a ser. No, claro, yo me refería más bien desde un punto de vista optimista a unos resultados paliativos. Optimista en el sentido de calidad de vida. Exacto, exacto. Es decir, el Alzheimer acaba con la muerte de la persona, hasta ahora no tenemos la pastilla. Pero en el durante, en el retraso de la aparición de en caídas, evitación de sufrimiento. En evitación de eso, en que todo funcione bien, en mantener a la persona dentro de su entorno hasta que no quede más remedio, o si no queda más remedio. Ahí tenemos un trabajo enorme por hacer. Doctor Joan Llinàs, muchísimas gracias por sus palabras. Tenemos que volver a hablar de estas demencias porque efectivamente es un campo que desgraciadamente se desconoce, se topifica, hay mucha tontería al respecto, por decirlo de alguna manera. Y veo que los expertos en neuropsicología, en psicología clínica, tienen mucho que decir. Muchísimas gracias y esperemos que hasta muy pronto. A ustedes.